Lebeziatnikov daba muestras de una turbación extrema. Vengo por usted, Sonia Samanovna. Perdone. No esperaba encontrarlo aquí, dijo de pronto, dirigiéndose a Raskolnikov. No es que vea nada malo en ello, entiéndame, es, sencillamente, que no lo esperaba. Se volvió de nuevo hacia Sonia y exclamó. Catalina Ivanovna ha perdido el juicio. Sonia lanzó un grito. Por lo menos, dijo Lebeziatnikov, lo parece. Claro que. Pero es el caso que no sabemos qué hacer. Les contaré lo ocurrido. Después de marcharse ha vuelto. A mí me parece que le han pegado. Ha ido en busca del jefe de su marido y no lo ha encontrado, estaba comiendo en casa de otro general. Entonces ha ido al domicilio de ese general y ha exigido ver al jefe de su esposo, que estaba todavía a la mesa. Ya pueden ustedes figurarse lo que ha ocurrido. Naturalmente, la han echado, pero ella, según dice, ha insultado al general e incluso le ha arrojado un objeto a la cabeza. Esto es muy posible. Lo que no comprendo es que no la hayan detenido. Ahora está describiendo la escena a todo el mundo, incluso a Amalia Ivanovna, pero nadie la entiende, tanto grita y se debate. Dice que ya que todos la abandonan, cogerá a los niños y se irá con ellos a la calle a tocar el órgano y pedir limosna, mientras sus hijos cantan y bailan. Y que irá todos los días a pedir ante la casa del general, a fin de que éste vea a los niños de una familia de la nobleza, a los hijos de un funcionario, mendigando por las calles. Les pega y ellos lloran. Enseña a Lena a cantar aires populares y a los otros dos a bailar. Destroza sus ropas y les confecciona gorros de saltimbanqui. Como no tiene ningún instrumento de música, está dispuesta a llevarse una cubeta para golpearla a manera de tambor. No quiere escuchar a nadie. Ustedes no se pueden imaginar lo que es aquello. Lebeziatnikov habría seguido hablando de cosas parecidas y en el mismo tono si Sonia, que le escuchaba anhelante, no hubiera cogido de pronto su sombrero y su chal y echado a correr. Raskolnikov y Lebeziatnikov salieron tras ella. No cabe duda de que se ha vuelto loca, dijo Andrés Simonovich a Raskolnikov cuando estuvieron en la calle. Si no lo he asegurado ha sido tan solo para no inquietar demasiado a Sonia Samanovna. Desde luego, su locura es evidente. Dicen que a los tísicos se les forman tubérculos en el cerebro. Lamento no saber medicina. Yo he intentado explicar el asunto a la enfermera, pero ella no ha querido escucharme. ¿Le ha hablado usted de tubérculos? No, no. Si le hubiera hablado de tubérculos, ella no me habría comprendido. Lo que quiero decir es que, si uno consigue convencer a otro, por medio de la lógica, de que no tiene motivos para llorar, no llorará. Esto es sin duda BLE. ¿Acaso usted no opina así? Yo creo que si tuviera usted razón, la vida sería demasiado fácil. Permítame. Desde luego, Catalina Ivanovna no comprendería fácilmente lo que le voy a decir. Pero usted, ¿no sabe que en París se han realizado serios experimentos sobre el sistema de curar a los locos solo por medio de la lógica? Un doctor francés, un gran sabio que ha muerto hace poco, afirmaba que esto es posible. Su idea fundamental era que la locura no implica lesiones orgánicas importantes, que solo es, por decirlo así, un error de lógica, una falta de juicio, un punto de vista equivocado de las cosas. Contradecía progresivamente a sus enfermos, refutaba sus opiniones y obtuvo excelentes resultados. Pero como al mismo tiempo utilizaba las duchas, no ha quedado plenamente demostrada la eficacia de su método. Por lo menos, esto es lo que opino yo. Pero Raskolnikov ya no le escuchaba.
Al ver que habían llegado frente a su casa, saludó a Lebeziatnikov con un movimiento de cabeza y cruzó el portal. Andrés Samanovich se repuso enseguida de su sorpresa y, tras dirigir una mirada a su alrededor, prosiguió su camino. Raskolnikov entró en su buhardilla, se detuvo en medio de la habitación y se preguntó: ¿para qué habré venido? Y su mirada recorría las paredes, cuyo amarillento papel colgaba aquí y allá en jirones, y el polvo, y el diván. Del patio subía un ruido seco, incesante, golpes de martillo sobre clavos. Se acercó a la ventana, se puso de puntillas y estuvo un rato mirando con gran atención. El patio estaba desierto, Raskolnikov no vio a nadie. En el ala izquierda había varias ventanas abiertas, algunas adornadas con macetas, de las que brotaban escuálidos geranios. En la parte exterior se veían cuerdas con ropa tendida. Era un cuadro que estaba harto de ver. Dejó la ventana y fue a sentarse en el diván. Nunca se había sentido tan solo. Experimentó de nuevo un sentimiento de odio hacia Sonia. Sí, la odiaba después de haberla atraído a su infortunio. ¿Por qué habría ido a hacerla llorar? ¿Qué necesidad tenía de envenenar su vida? ¿Qué cobarde había sido? Permaneceré solo, se dijo de pronto, en tono resuelto, 5 minutos ella no vendrá a verme a la cabeza y sonrió extrañamente. Acababa de pasar por su cerebro una idea verdaderamente singular. ¿Acaso sea verdad que estaría mejor en presidio? Nunca sabría cuánto duró aquel desfile de ideas vagas. De pronto se abrió la puerta y apareció Avdotia Romanovna. La joven se detuvo en el umbral y estuvo un momento observándole, exactamente igual que había hecho él al llegar a la habitación de Sonia. Después Dunia entró en el aposento y fue a sentarse en una silla frente a él, en el sitio mismo en que se había sentado el día anterior. Raskolnikov la miró en silencio, con aire distraído. No te enfades, Rodia, dijo Dunia. Estaré aquí solo un momento. La joven estaba pensativa, pero su semblante no era severo. En su clara mirada había un esplendor de dulzura. Raskolnikov comprendió que era su amor a él lo que había impulsado a su hermana a hacerle aquella visita. Oye, Rodia, lo sé todo, todo. Me lo ha contado Dmitri Prokofich. Me ha explicado hasta el más mínimo detalle. Te persiguen y te atormentan con las más viles y absurdas suposiciones. Dmitri Prokofich me ha dicho que no corres peligro alguno y que no deberías preocuparte como te preocupas. En esto no estoy de acuerdo con él, comprendo tu indignación y no me extrañaría que dejara en ti huellas imborrables. Esto es lo que me inquieta. No te puedo reprochar que nos hayas abandonado, y ni siquiera juzgaré tu conducta. Perdóname si lo hice. Estoy segura de que también yo, si hubiera tenido una desgracia como la tuya, me habría alejado de todo el mundo. No contaré nada de todo esto a nuestra madre, pero le hablaré continuamente de ti y le diré que tú me has prometido ir muy pronto a verla. No te inquietes por ella, yo la tranquilizaré. Pero tú ten piedad de ella, no olvides que es tu madre. Solo he venido a decirte, y Dunia se levantó, que si me necesitases para algo, aunque tu necesidad supusiera el sacrificio de mi vida, no dejes de llamarme. Vendría inmediatamente. Adiós. Se volvió y se dirigió a la puerta resueltamente. Dunia. La llamó su hermano, levantándose también y yendo hacia ella. Ya habrás visto que Razumikine es un hombre excelente. Un leve tabor apareció en las mejillas de Dunia. ¿Por qué lo dices?, preguntó, tras unos momentos de espera. Es un hombre activo, trabajador, honrado y capaz de sentir un amor verdadero. Adiós, Dunia. La joven había enrojecido vivamente.
Después su semblante cobró una expresión de inquietud. ¿Es que nos dejas para siempre, Rhodia? Me has hablado como quien hace testamento. Adiós, Dunia. Se apartó de ella y se fue a la ventana. Dunia esperó un momento, lo miró con un gesto de intranquilidad y se marchó llena de turbación. Sin embargo, Rhodia no sentía la indiferencia que parecía demostrar a su hermana. Durante un momento, al final de la conversación, incluso había deseado ardientemente estrecharla en sus brazos, decirle así adiós y contárselo todo. No obstante, ni siquiera se había atrevido a darle la mano. Más adelante, al recordar mis besos, podría estremecerse y decir que se los había robado. Y se preguntó un momento después, además, ¿tendría la entereza de ánimo necesaria para soportar semejante confesión? No, no la soportaría. Las mujeres como ella no son capaces de afrontar estas cosas. Sonia acudió a su pensamiento. Un airecillo fresco entraba por la ventana. Declinaba el día. Cogió su gorra y se marchó. No se sentía con fuerzas para preocuparse por su salud, ni experimentaba el menor deseo de pensar en ella. Pero aquella angustia continua, aquellos terrores, forzosamente tenían que producir algún efecto en él, y si la fiebre no le había abatido ya era precisamente porque aquella tensión de ánimo, aquella inquietud continua, le sostenían y le infundían una falsa animación. Erraba sin rumbo fijo. El sol se ponía. Desde hacía algún tiempo, Raskolnikov experimentaba una angustia completamente nueva, no aguda ni demasiado penosa, pero continua e invariable. Presentía largos y mortales años colmados de esta fría y espantosa ansiedad. Generalmente era al atardecer cuando tales sensaciones cobraban una intensidad obsesionante. Con estos estúpidos trastornos provocados por una puesta de sol, se dijo malhumorado, es imposible no cometer alguna tontería. Uno se siente capaz de ir a confesárselo todo no solo a Sonia, sino a Dunia. Oyó que le llamaban y se volvió. Era Lebeziatnikov, que corría hacia él. Vengo de su casa. He ido a buscarle. Esa mujer ha hecho lo que se proponía, se ha marchado de casa con los niños. A Sonia Samanovna y a mí nos ha costado gran trabajo encontrarla. Golpea con la mano una sartén y obliga a los niños a cantar. Los niños lloran. Catalina Ivanovna se va parando en las esquinas y ante las tiendas. Lo sigue un grupo de imbéciles. Venga usted. ¿Y Sonia? Preguntó, inquieto, Raskolnikov, mientras echaba a andar al lado de Lebeziatnikov a toda prisa. Está completamente loca. Bueno, me refiero a Catalina Ivanovna, no a Sonia Simonovna. Esta está trastornada, desde luego, pero Catalina Ivanovna está verdaderamente loca, ha perdido el juicio por completo. Terminarán por detenerla, y ya puede usted figurarse el efecto que esto le va a producir. Ahora está en el malecón del canal, cerca del puente de N, no lejos de casa de Sonia Simonovna, que está cerca de aquí. En el malecón, cerca del puente y a 2 pasos de casa de Sonia Simonovna, había una verdadera multitud, formada principalmente por chiquillos y rapazuelos. La voz ronca y desgarrada de Catalina Ivanovna llegaba hasta el puente. En verdad, el espectáculo era lo bastante extraño para atraer la atención de los transeúntes. Catalina Ivanovna, con su vieja bata y su chal de paño, cubierta la cabeza con un mísero sombrero de paja ladeado sobre una oreja, parecía presa de su verdadero acceso de locura. Estaba rendida y jadeante. Su pobre cara de tísica nunca había tenido un aspecto tan lamentable. Por otra parte, los enfermos del pecho tienen siempre peor cara en la calle, en pleno día, que en su casa. Pero, a pesar de su debilidad,
Catalina Ivanovna parecía dominada por una excitación que iba en continuo aumento. Se arrojaba sobre los niños, los reñía, les enseñaba delante de todo el mundo a bailar y cantar, y luego, furiosa al ver que las pobres criaturas no sabían hacer lo que ella les decía, empezaba a azotarlos. A veces interrumpía sus ejercicios para dirigirse al público. Y cuando veía entre la multitud de curiosos alguna persona medianamente vestida, le decía que mirase a qué extremo habían llegado los hijos de una familia noble y casi aristocrática. Si oía risas o palabras burlonas, se encaraba en el acto con los insolentes y los ponía de vuelta y media. Algunos se reían, otros sacudían la cabeza, compasivos, y todos miraban con curiosidad a aquella loca rodeada de niños aterrados. Lebeziatnikov debía de haberse equivocado en lo referente a la sartén. Por lo menos, Raskolnikov no vio ninguna. Catalina Ivanovna se limitaba a llevar el compás batiendo palmas con sus descarnadas manos cuando obligaba a Polechka a cantar y a Lena y Kolya a bailar. A veces se ponía a cantar ella misma, pero pronto le cortaba el canto una tos violenta que la desesperaba. Entonces empezaba a maldecir de su enfermedad y a llorar. Pero lo que más la enfurecía eran las lágrimas y el terror de Lena y de Kolya. Había intentado vestir a sus hijos como cantantes callejeros. Le había puesto al niño una especie de turbante rojo y blanco, con lo que parecía un turco. Como no tenía tela para hacer a Lena un vestido, se había limitado a ponerle en la cabeza el gorro de lana, en forma de casco, del difunto Simón Zaharevich, al que añadió como adorno una pluma de avestruz blanca que había pertenecido a su abuela y que hasta entonces había tenido guardada en su baúl como una reliquia de familia. Polechka llevaba su vestido de siempre. Miraba a su madre con una expresión de inquietud y timidez y no se apartaba de ella. Procuraba ocultarle sus lágrimas, sospechaba que su madre no estaba en su juicio, y se sentía aterrada al verse en la calle, en medio de aquella multitud. En cuanto a Sonia, se había acercado a su madrastra y le suplicaba llorando que volviera a casa. Pero Catalina Ivanovna se mostraba inflexible. «Basta, Sonia», exclamó, jadeando y sin poder continuar a causa de la tos. «No sabes lo que me pides. Pareces una niña. Ya lo he dicho que no volveré a casa de esa alemana borracha. Que todo el mundo, que todo Petersburgo vea mendigar a los hijos de un padre noble que ha servido leal y fielmente toda su vida y que ha muerto, por decirlo así, en su puesto de trabajo». Aquel trastornado cerebro había urdido esta fantasía, y Catalina Ivanovna creía en ella ciegamente. Que ese bribón de general vea esto. Además, tú no te das cuenta de una cosa, Sonia. ¿De dónde vamos a sacar ahora la comida? Ya te hemos explotado bastante y no quiero que esto continúe. En esto vio a Raskolnikov y corrió hacia él. ¿Es usted Roman Romanovich? Haga el favor de explicarle a esta tonta que la resolución que he tomado es la más conveniente. Bien se da limosna a los músicos ambulantes. A nosotros nos reconocerán enseguida, verán que somos una familia noble caída en la miseria, y ese detestable general será expulsado del ejército, ya lo verá usted. Iremos todos los días a pedir bajo sus ventanas. Y cuando pase el emperador, me arrojaré a sus pies y le mostraré a mis hijos. Protéjame, Señor, le diré. Es un hombre misericordioso, un padre para los huérfanos, y nos protegerá, ya lo verá usted. Y ese detestable general. Lena, tenés bustroite. Tú, Kolya, vas a volver a bailar enseguida. ¿Pero por qué lloras? ¿De qué tienes miedo, so tonto? Señor. ¿Qué puedo hacer con ellos? Le hacen perder a una la paciencia, Roman Romanovich. Y entre lágrimas,
lo que no le impedía hablar sin descanso, mostraba a Raskolnikov sus desconsolados hijos. El joven intentó convencerla de que volviera a su habitación, diciéndole, creía que levantaría su amor propio, que no debía ir por las calles como los organilleros, cuando estaba en vísperas de ser directora de un pensionado para muchachas nobles. ¿Un pensionado? Ja, ja, ja. Esa es buena, exclamó Catalina Ivanovna, a la que acometió un acceso de tos en medio de su risa. No, Roaran Romanovich, ese sueño se ha desvanecido. Todo el mundo nos ha abandonado. ¿Y ese general? Sepa usted, Roaran Romanovich, que le arrojé a la cabeza un tintero que había en una mesa de la antecámara, al lado de la hoja donde han de poner su nombre los visitantes. No escribí el mío, le arrojé el tintero a la cabeza y me marché. Cobardes. Miserables. Pero ahora me río de ellos. Me encargaré yo misma de la alimentación de mis hijos y no me humillaré ante nadie. Ya la hemos explotado bastante, señalaba a Sonia. Polechka, ¿cuánto dinero hemos recogido? A ver. ¿Cómo? 2 kopecks nada más. ¡Qué gente tan miserable! No dan nada. Lo único que hacen es venir detrás de nosotros como idiotas. ¿De qué se reirá ese cretino? Señalaba a uno del grupo de curiosos. De todo esto tiene la culpa Kolya, que no entiende nada. La saca a una de quicio. ¿Qué quieres, Polechka? Háblame en francés, parle muy francais. Te he dado lecciones, sabes muchas frases. Si no hablas en francés, ¿cómo sabrá la gente que perteneces a una familia noble y que sois niños bien educados y no músicos ambulantes? Nosotros no cantaremos cancioncillas ligeras, sino hermosas romanzas. Bueno, vamos a ver qué cantamos ahora. Haced el favor de no interrumpirme. Oiga, Roaran Romanovich, nos hemos detenido aquí para escoger nuestro repertorio. Necesitamos un aire que pueda bailar Kolya. Ya comprenderá usted que no tenemos nada preparado. Primero hay que ensayar, y cuando ya podamos presentar un trabajo de conjunto, nos iremos a la avenida Nevsky, por donde pasa mucha gente distinguida, que se fijará en nosotros inmediatamente. Lena sabe esa canción que se llama La casita de campo, pero ya la conoce todo el mundo y resulta una lata. Necesitamos un repertorio de más calidad. Vamos, Polya, dame alguna idea, ayuda a tu madre. Ah, esta memoria mía. ¿Cómo me falla? Si no me fallase, ya sabría yo lo que tenemos que cantar. Pues no es cosa de que cantemos el húsar apoyado en su sable. Ah, ya sé. Cantaremos en francés sin coussous. Vosotros sabéis esta canción porque os la he enseñado, y como es una canción francesa, la gente verá enseguida que pertenecéis a una familia noble y se conmoverá. También podríamos cantar Marlborough se embate en guerre, que es una canción infantil que se canta en todas las casas aristocráticas para dormir a los niños. Marlborough se embate en guerre, n sait quand reviendra. Había empezado a cantar, pero enseguida se interrumpió. No, es mejor que cantemos sin coussous. Anda, Kolya, las manos en las caderas, y a moverse vivamente. Y tú, Lena, da vueltas también, pero en sentido contrario. Polechka y yo cantaremos y batiremos palmas. Sin coussous, sin coussous. Pour monter notre ménage. La acometió un acceso de tos. Polachka, dijo sin cesar de toser, arréglate el vestido. Las sombreras te cuelgan. Ahora vuestro porte debe ser especialmente digno y distinguido, a fin de que todo el mundo pueda ver que pertenecéis a la nobleza.
Y decía yo que tu corpiño debía ser más largo. Mira el resultado, esta niña es una caricatura. ¿Otra vez llorando? ¿Pero qué os pasa, estúpidos? Vamos, Kolya, empieza ya. Anda. Ánimo. Oh, qué criatura tan insoportable. Cinco sous, cinco sous. ¿Ahora un soldado? ¿A qué vienes? Era un gendarme, que se había abierto paso entre la muchedumbre. Pero, al mismo tiempo, se había acercado un señor de unos 50 años y aspecto imponente, que llevaba uniforme de funcionario y una condecoración pendiente de una cinta que rodeaba su cuello, lo cual produjo gran satisfacción a Catalina Ivanovna y causó cierta impresión al gendarme. El caballero, sin desplegar los labios, entregó a la viuda un billete de 3 rublos, mientras su semblante reflejaba una compasión sincera. Catalina Ivanovna aceptó el obsequio y se inclinó ceremoniosamente. Muchas gracias, señor, dijo en un tono lleno de dignidad. Las razones que nos han impulsado a... Toma el dinero, Polechka. Ya ves que todavía hay en el mundo hombres generosos y magnánimos prestos a socorrer a una dama de la nobleza caída en el infortunio. Los huérfanos que ve ante usted, señor, son de origen noble, e incluso puede decirse que están emparentados con la más alta aristocracia. Ese miserable general estaba comiendo perdices. Empezó a golpear el suelo con el pie, contrariado por mi presencia, y yo le dije, Excelencia, usted conocía a Simón Zaharevich. Proteja a sus huérfanos. El mismo día de su entierro, su hija ha tenido que soportar las calumnias del más miserable de los hombres. ¿Todavía está aquí este soldado? Y gritó, dirigiéndose al funcionario. Protéjame, señor. ¿Por qué me acosa este soldado? Ya hemos tenido que librarnos de uno en la calle de los burgueses. ¿Qué quieres de ML, imbécil? Está prohibido armar escándalo en la calle. Haga el favor de comportarse con más corrección. Tú sí que eres incorrecto. Yo no hago sino lo que hacen los músicos ambulantes. ¿Por qué te has de ensañar conmigo? Los músicos ambulantes necesitan un permiso. Usted no lo tiene y provoca escándalos en la vía pública. ¿Dónde vive usted? ¿Un permiso? Exclamó Catalina Ivanovna. He enterrado hoy a mi marido. ¿Qué permiso puedo tener? Cálmese, señora, dijo el funcionario. Venga, la acompañaré a su casa. Usted no es persona para estar entre esta gente. ¿Está usted enferma? Señor, usted no conoce nuestra situación. Dijo Catalina Ivanovna. Tenemos que ir a la avenida Nevsky. Sonia, Sonia. ¿Dónde estás? ¿También tú lloras? ¿Pero qué os pasa a todos? Kolya Lena, ¿a dónde vais? Exclamó, súbitamente aterrada. ¡Qué niños tan estúpidos! Kolya, Lena. ¿A dónde vais? Lo ocurrido era que los niños, ya asustados por la multitud que los rodeaba y por las extravagancias de su madre, habían sentido verdadero terror al ver acercarse al gendarme dispuesto a detenerlos y habían huido a todo correr. La infortunada Catalina Ivanovna se había lanzado en pos de ellos, gimiendo y sollozando. Era desgarrador verla correr jadeando y entre sollozos. Sonia y Polechka salieron en su persecución. Cógelos, Sonia. ¡Qué niños tan estúpidos e ingratos! Deténlos, Polya. Todo lo he hecho por vosotros. En su carrera tropezó con un obstáculo y cayó. Se ha herido. Está cubierta de sangre. Dios mío. Y mientras decía esto, Sonia se había inclinado sobre ella.
La gente se apiñó en torno de las dos mujeres. Raskolnikov y Lebeziatnikov habían sido de los primeros en llegar, así como el funcionario y el gendarme. ¡Qué desgracia!, gruñó este último, presintiendo que se hallaba ante un asunto enojoso. Luego trató de dispersar a la multitud que se hacinaba en torno de él. «Circulen, circulen». «Se muere», dijo uno. «Se ha vuelto loca», afirmó otro. «Piedad para ella, señor», dijo una mujer santiguándose. «¿Se ha encontrado a los niños?» «Sí, ahí vienen, los trae la niña mayor». «¡Qué desgracia, Dios mío!». Al examinar atentamente a Catalina Ivanovna se pudo ver que no se había herido, como creyera Sonia, sino que la sangre que teñía el pavimento salía de su boca. «Yo sé lo que es eso», dijo el funcionario en voz baja a Raskolnikov y Lebeziatnikov. «Está tísica. La sangre empieza a salir y ahoga al enfermo. Yo he presenciado un caso igual en una parienta mía. De pronto echó vaso y medio de sangre. ¿Qué podemos hacer? Se va a morir. Llévenla a mi casa», suplicó Sonia. «Vivo aquí mismo». «Aquella casa, la segunda». «A mi casa, pronto». «Busquen un médico». «Señor». Todo se arregló gracias a la intervención del funcionario. El gendarme incluso ayudó a transportar a Catalina Ivanovna. La depositaron medio muerta en la cama de Sonia. La hemorragia continuaba, pero la enferma se iba recobrando poco a poco. En la habitación, además de Sonia, habían entrado Raskolnikov, Lebeziatnikov, el funcionario y el gendarme, que obligó a retirarse a algunos curiosos que habían llegado hasta la puerta. Apareció Polechka con los fugitivos, que temblaban y lloraban. De casa de Kapernaumov llegaron también, primero el mismo sastre, con su cojera y su único ojo sano, y que tenía un aspecto extraño con sus patillas y cabellos tiesos, después su mujer, cuyo semblante tenía una expresión de espanto, y en pos de ellos algunos de sus niños, cuyas caras reflejaban un estúpido estupor. Entre toda esta multitud apareció de pronto el señor Svidrigailov. Raskolnikov le contempló con un gesto de asombro. No comprendía de dónde había salido, no recordaba haberlo visto entre la multitud. Se habló de llamar a un médico y a un sacerdote. El funcionario murmuró al oído de Raskolnikov que la medicina no podía hacer nada en este caso, pero no por eso dejó de aprobar la idea de que se fuera a buscar un doctor. Kapernaumov se encargó de ello. Entretanto, Catalina Ivanovna se había reanimado un poco. La hemorragia había cesado. La enferma dirigió una mirada llena de dolor, pero penetrante, a la pobre Sonia, que, pálida y temblorosa, le limpiaba la frente con un pañuelo. Después pidió que la levantaran. La sentaron en la cama y le pusieron almohadas a ambos lados para que pudiera sostenerse. «¿Dónde están los niños?», preguntó con voz trémula. «¿Los has traído, Polia?». «Los muy tontos». «¿Por qué habéis huido?». «¿Por qué?». La sangre cubría aún sus delgados labios. La enferma paseó la mirada por la habitación. «Aquí vives, ¿verdad, Sonia?». «No había venido nunca a tu casa, y al fin he tenido ocasión de verla». Se quedó mirando a Sonia con una expresión llena de amargura. «Hemos destrozado tu vida por completo. Polia, Lena, Kolia, venid. Aquí están, Sonia. Tómalos. Los pongo en tus manos. Yo he terminado ya. Se acabó la fiesta. Acostadme. Dejadme morir tranquila». La tendieron en la cama. «¿Cómo? ¿Un sacerdote? ¿Para qué?».
Es que a alguno de ustedes le sobra un rublo. Yo no tengo pecados. Dios me perdonará. Sabe lo mucho que he sufrido en la vida. Y si no me perdona, ¿qué le vamos a hacer? El delirio de la fiebre se iba apoderando de ella. Sus ideas eran cada vez más confusas. A cada momento se estremecía, miraba al círculo formado en torno del lecho, los reconocía a todos. Después volvía a hundirse en el delirio. Su respiración era silbante y penosa. Se oía en su garganta una especie de hervor. Yo le dije, Excelencia. Exclamó, deteniéndose después de cada palabra para tomar aliento. Esa Amalia Ludvigovna. Lena, Kolya, las manos en las caderas. Vivacidad, mucha vivacidad. Ligereza y elegancia. Un poco de taconeo. A ver si lo hacéis con gracia. Du hast Diamanten and Perlen. ¿Qué viene después? Ah, sí. Du hast die schönsten Augen. Machen, was willst du mehr? ¿Qué falso es esto? Was willst du mehr? Bueno, ¿qué más dijo el muy imbécil? Ya recuerdo lo que sigue. En los mediodías ardientes de los llanos del Daguestán. Ah, cómo me gustaba, cómo me encantaba esta romanza, Polechka. Me la cantaba tu padre antes de casarnos. ¿Qué tiempos aquellos? Esto es lo que debemos cantar. Perro que viene después. Lo he olvidado. Ayúdame a recordar. La dominaba una profunda agitación. Intentaba incorporarse. De pronto, con voz ronca, entrecortada, siniestra, deteniéndose para respirar después de cada palabra, con una creciente expresión de inquietud en el rostro, volvió a cantar. En los mediodías ardientes de los llanos del Daguestán, con una bala en el pecho. De pronto rompió a llorar y exclamó con una especie de ronquido. Excelencia, proteja a los huérfanos en memoria del difunto Simón Zaharevich, del que incluso puede decirse que era un aristócrata. Tras un estremecimiento, volvió a su juicio, miró con un gesto de espanto a cuantos la rodeaban y se vio que hacía esfuerzos por recordar dónde estaba. Enseguida reconoció a Sonia, pero se mostró sorprendida de verla a su lado. Sonia, dijo dulcemente, ¿también estás tú aquí? La levantaron de nuevo. Ha llegado la hora. Esto se acabó, desgraciada. La bestia está rendida, muerta. Gritó con amarga desesperación y cayó sobre la almohada. Quedó adormecida, pero este sopor duró poco. Echó hacia atrás el amarillento y enjuto rostro, su boca se abrió, sus piernas se extendieron convulsivamente, lanzó un profundo suspiro y murió. Sonia se arrojó sobre el cadáver, se abrazó a él, dejó caer su cabeza sobre el descarnado pecho de la difunta y quedó inmóvil, petrificada. Polechka se echó sobre los pies de su madre y empezó a besarlos sollozando. Kolya y Lena, aunque no comprendían lo que había sucedido, adivinaban que el acontecimiento era catastrófico. Se habían cogido de los hombros y se miraban en silencio. De pronto, los dos abrieron la boca y empezaron a llorar y a gritar. Los dos llevaban aún sus vestidos de saltimbanqui, uno su turbante, el otro su gorro adornado con una pluma de avestruz. No se sabe cómo, el diploma obtenido por Catalina Ivanovna en el internado apareció de pronto en el lecho, al lado del cadáver. Raskolnikov lo vio. Estaba junto a la almohada. Rodia se dirigió a la ventana. Lebeziatnikov corrió a reunirse con él. Se ha muerto, murmuró. Rodan Romanovich, dijo Svidrigailov acercándose a ellos, tengo que decirle algo importante. Lebeziatnikov se retiró en el acto discretamente.
No obstante, Svidrigailov se llevó a Raskolnikov a un rincón más apartado. Rodion no podía ocultar su curiosidad. De todo esto, del entierro y de lo demás, me encargo yo. Ya sabe usted que tengo más dinero del que necesito. Llevaré a Polechka y sus hermanitos a un buen orfelinato y depositaré 1500 rublos para cada uno. Así podrán llegar a la mayoría de edad sin que Sonia Samanavna tenga que preocuparse por su sostenimiento. En cuanto a ella, la retiraré de la prostitución, pues es una buena chica, ¿no le parece? Ya puede usted explicar a Avdotia Romanovna en qué gasto yo el dinero. ¿Qué persigue usted con su generosidad?, preguntó Raskolnikov. ¿Qué escéptico es usted?, exclamó Svidrigailov, echándose a reír. Ya le he dicho que no necesito el dinero que en esto voy a gastar. Usted no admite que yo pueda proceder por un simple impulso de humanidad. Al fin y al cabo, esa mujer no era un gusano, señalaba con el dedo el rincón donde reposaba la difunta, como cierta vieja usurera. ¿No sería preferible que, en vez de ella, hubiera muerto Lujine, ya que así no podría cometer más infamias? Sin mi ayuda, Polechka seguiría el camino de su hermana. Su tono malicioso parecía lleno de reticencia, y mientras hablaba no apartaba la vista de Raskolnikov, el cual se estremeció y se puso pálido al oír repetir los razonamientos que había hecho a Sonia. Retrocedió vivamente y fijó en Svidrigailov una mirada extraña. ¿Cómo sabe usted que yo he dicho eso?, balbuceó. Vivo al otro lado de ese tabique, en casa de la señora Reslich. Este departamento pertenece a Kapernaumov, y aquel, a la señora Reslich, mi antigua y excelente amiga. Soy vecino de Sonia Simonovna. ¿Usted? Sí, yo, dijo Svidrigailov entre grandes carcajadas. Le doy mi palabra de honor, querido Rodion Romanovich, de que me ha interesado usted extraordinariamente. Le dije que seríamos buenos amigos. Pues bien, ya lo somos. Ya verá cómo soy un hombre comprensivo y tratable con el que se puede alternar perfectamente.